Videoinforme sobre caída de partículas. En primer lugar, se determinará la velocidad terminal de caída de partículas de distinta naturaleza y tamaño en el seno de fluidos de distinta viscosidad, atendiendo a regímenes de flujo laminar y turbulento, y se compararán los resultados teóricos y experimentales. Además, se analizarán los resultados obtenidos en función de ciertas variables, como la viscosidad, el tamaño de partículas y su naturaleza, la densidad, el régimen de flujo y la altura a la que se dejarán caer las partículas. ¿Qué es la velocidad terminal? La velocidad terminal es la velocidad máxima que adquiere una partícula al desplazarse por el seno del fluido. Es el punto donde la partícula alcanza una velocidad constante. Esto se debe a la compensación entre la fuerza de aceleración y la fuerza de resistencia. Ahora se muestra a modo de diagrama general cómo sería el montaje experimental. Podemos observar 4 tubos con distintos fluidos: aceite, agua, glicerina y agua más glicerina al 50%, estando sus extremos preparados para dejar caer y recoger las partículas sólidas. Al llegar al puesto de laboratorio, nos encontramos el siguiente montaje experimental, en el cual podemos distinguir los distintos materiales que se utilizarán durante la práctica. El dispositivo experimental consta de 4 tubos diferentes para los distintos fluidos, partículas esféricas de acero y cristal de diferentes diámetros, un viscosímetro de Oswald de 100 ml, un viscosímetro de Oswald de 400 ml, un pipún, 4 vasos de precipitado de plástico de 500 ml, un picnómetro, un cronómetro, una balanza, un pie de rey y una cinta métrica. En primer lugar, se necesita conocer las distintas propiedades que caracterizan a las partículas sólidas. Se comienza midiendo los diámetros de las distintas partículas esféricas de acero y cristal con la ayuda de un pie de rey. Sabemos que de cada tipo de partícula existen 4 tamaños diferentes, ya que los hemos obtenido realizando una media aritmética entre todas las partículas de cada tamaño. A continuación, pesamos las bolas por grupos según tamaño y naturaleza, siendo el valor obtenido dividido entre el número de partículas pesadas, para hallar la masa de una sola. Una vez tomados los datos de las propiedades de las distintas partículas esféricas, recogemos en las siguientes tablas a modo de resumen los resultados obtenidos. Para el cálculo de la velocidad terminal es necesario conocer las distintas propiedades que caracterizan a los fluidos, es decir, la densidad y la viscosidad. Para comenzar, se calcula el volumen real del picnómetro a través de la ecuación de la densidad. Finalmente, tras despejar el parámetro de volumen, observamos que será necesario conocer la masa y densidad del líquido. Usando el agua como sustancia patrón, buscamos su densidad a 25 grados tabulada en el Hambo, siendo esta 998,21 kilogramos metro cúbico. Para la obtención de la masa de agua, taramos la balanza, pesamos el pinómetro vacío y anotamos su valor. Seguidamente, llenamos el pinómetro con agua hasta enrasar y pesamos nuevamente obteniendo el peso del pinómetro más el agua. Finalmente, calculando la diferencia, obtenemos dicha masa, siendo esta 49,739 gramos. Una vez conocidos ambos parámetros, el volumen real del picnómetro es 49,828 mililitros. Acto seguido, realizamos los mismos pasos de llenado, enrase y peso del picnómetro con el resto de fluidos para obtener sus respectivas masas. Ahora, teniendo la masa de cada fluido y el volumen real del picnómetro, calculamos las distintas densidades de manera experimental. Realizando el cálculo, obtenemos que la densidad de la mezcla agua y glicerina al 50% es 1,1085 gramos mililitros. Mediante el factor de conversión, lo pasamos a unidades de kilogramos metros cúbicos. Finalmente, conociendo el dato teórico de la densidad de la glicerina y agua al 50%, comparamos los datos experimentales con los teóricos con el objetivo de determinar un porcentaje de error en la realización de la práctica. En el caso del aceite y la glicerina, se lleva a cabo el mismo procedimiento. En la siguiente tabla se muestra a modo de resumen todos los resultados obtenidos. Para obtener el cálculo de la viscosidad debemos tener en cuenta que existen dos tipos. Por un lado tenemos la viscosidad dinámica y por otro lado la viscosidad cinemática. Además, esta última se puede obtener a partir del viscosímetro Oswald. Luego, ambas viscosidades se relacionan a través de la siguiente expresión. Para hallar la viscosidad cinemática, en función del fluido empleado, deberemos de tener en cuenta la medida del viscosímetro Oswald. En la realización de la práctica se han empleado dos medidas de viscosímetros, 100 y 400 mililitros, haciendo esto referencia a la dimensión de la sección de paso, siendo el de 100 mililitros el de menor dimensión.
El criterio empleado para la elección de las distintas medidas depende de la viscosidad de los fluidos. Para el agua y la mezcla de agua y glicerina al 50% se emplea la de 100 mililitros, pues se trata de fluidos poco viscosos, y el de 400 mililitros para el aceite y la glicerina, pues son más viscosos. Conociendo la viscosidad cinemática del agua teórica, 1 milímetro al cuadrado segundo, y el tiempo entre líneas de enrase, 56,96 segundos, obtenido a través de la media de 3 medidas tomadas en laboratorio, se calcula la constante C del viscosímetro de 100 mililitros a temperatura ambiente aplicando la siguiente expresión. Acto seguido, partiendo de la viscosidad cinemática obtenida, hallaremos la viscosidad dinámica para, posteriormente, introducirla en las ecuaciones de la viscosidad terminal teórica de cada fluido. Del mismo modo, calculamos la constante del viscosímetro de 400 mililitros con un tiempo de 726,33 segundos para la glicerina. En primera instancia, aplicando la constante del viscosímetro de 100 mililitros y el tiempo medio obtenido, calculamos la viscosidad cinemática que nos da un valor de 2,66 por 10⁻⁻6 metros cuadrados segundo. Luego, calculamos la viscosidad dinámica multiplicando la viscosidad cinemática obtenida por la densidad experimental, obteniendo un valor de 0,00295 pascales por segundo. Finalmente, para la obtención del error necesitamos previamente calcular la viscosidad dinámica teórica con la siguiente expresión, obteniendo un valor de 0,0373 pascales por segundo. Como podemos observar, se ha obtenido un error muy elevado. Este hecho se explicará más adelante, pues veremos más hechos que justifiquen este resultado. Por otro lado, para obtener la viscosidad de los fluidos restantes, glicerina y aceite, hacemos uso de la siguiente expresión, con la constante correspondiente a cada viscosímetro y el tiempo medido medio en cada caso. Para este cálculo de la viscosidad también determinaremos un porcentaje de error entre el proceso experimental y teórico de la viscosidad. Para la obtención de la velocidad terminal experimental disponemos de 4 lechos en posición vertical rellenos de los distintos fluidos: agua y glicerina al 50% y aceite. En cada uno dejaremos caer las partículas de los diferentes tamaños y naturaleza, con la finalidad de medir el tiempo que tardan en recorrer 4 tramos del lecho de una determinada distancia, siendo esta aproximadamente de 23,5 centímetros. En el experimento se observa que la velocidad de una bola en un lecho de glicerina se estabiliza de manera más efectiva en comparación con los lechos de agua, aceite y una mezcla de agua y glicerina al 50%, debido a que la glicerina es más viscosa, permitiendo de esta forma que la caída de la partícula por el lecho sea más uniforme, pues la velocidad es constante prácticamente desde el momento en el que se deja caer la partícula. Como resultado, se realizaron solo 3 experimentos con la glicerina debido a la similitud de los resultados, mientras que se necesitaron 5 experimentos con los otros fluidos menos viscosos para mejorar la precisión de los resultados, ya que la esterilización del tiempo es más difícil lograr en estos casos. Luego, en las siguientes tablas recogeremos los valores de las velocidades terminales de cada tramo para finalmente obtener una velocidad terminal media experimental para cada fluido, tamaño y naturaleza de bola. A continuación, comparamos las distintas velocidades experimentales obtenidas en función del tamaño y naturaleza de las bolas. Y para finalizar, representamos todos los datos conjuntamente, con el objetivo de conseguir un estudio más visual. A partir de las distintas densidades, viscosidades y velocidades terminales experimentales halladas anteriormente, calculamos el número de Reynolds para determinar en qué región se encuentran las partículas sumergidas en cada fluido. El número dimensional de Reynolds viene definido por la siguiente expresión. En función del número de Reynolds obtenido se distinguen 4 regiones distintas, definidas cada una de ellas por un rango de valores. Ahora llevamos a cabo un ejemplo del cálculo del Reynolds para la partícula de acero de menor tamaño en el agua. En él se obtiene un valor de Reynolds de 2534,52. De entre las distintas regiones, este valor se encuentra en el intervalo de la región C. Seguidamente, realizamos los cálculos del Reynolds experimental de cada fluido y grupo de bolas con la ecuación previamente vista, siendo todos estos valores obtenidos recogidos en las siguientes tablas a modo de resumen. Para calcular la velocidad terminal teórica de una partícula esférica calculamos el número de Galileo, desde los distintos diámetros, densidades y viscosidades obtenidas, para determinar en qué región se encuentran las partículas sumergidas en cada fluido. El número dimensional de Galileo viene definido por la siguiente expresión. Para el cálculo de dicho valor, antes es necesario determinar el parámetro desconocido de la densidad de las partículas, que viene dada por la siguiente expresión, donde las masas de cada grupo de bolas se han mostrado anteriormente recogidas en tablas, y el volumen, al tratarse de partículas esféricas, se define como 1/6 por pi por el diámetro al cubo.
Luego, según el número de Galileo, se distinguen 3 regiones y se emplean ecuaciones específicas para calcular los valores del Reynolds correspondientes a cada región. Así, para las partículas de acero se obtienen las distintas densidades. Y para las partículas de cristal, las siguientes densidades. Ahora haremos un ejemplo para el cálculo de la velocidad terminal teórica para la bola pequeña de acero en el agua. Para ello, primero calculamos el valor del Galileo, obteniendo un valor de 7.200.932,661. Este valor se encuentra en el intervalo de la región B. Para esta región, la ecuación específica es la siguiente, de donde despejando el Reynolds obtenemos un valor de 4.648,2037. A partir de este valor se despeja el término de velocidad terminal teórica de la ecuación de Reynolds y finalmente obtenemos el valor de la velocidad terminal teórica, siendo este 0,9937 metros por segundo. A continuación, procedemos a calcular la velocidad terminal teórica para cada fluido y grupo de bolas, en función de los números de Galileo y Reynolds proporcionados, recogiendo en las siguientes tablas todos los resultados obtenidos. Para finalizar, representamos los datos sobre las velocidades terminales teóricas y experimentales conjuntamente en histogramas, con el objetivo de conseguir un estudio más visual. El coeficiente de fricción es la relación entre la fuerza de deslizamiento y la fuerza de retención ejercida por dos superficies en contacto. Es un término dimensional y depende del número de Reynolds. El coeficiente de fricción experimental se determina a partir del balance de fuerza, desarrollado a continuación. Una vez obtenida la siguiente ecuación sobre el balance de fuerza, se iguala a cero, y de ella se despeja el coeficiente de fricción para cada caso. A modo de ejemplo, usaremos la partícula pequeña a cero en el agua. Sustituyendo los datos de densidad del fluido y la partícula, la velocidad terminal experimental y el diámetro de la bola, igualamos el balance de fuerzas a cero y despejando obtenemos el valor del coeficiente de fricción, siendo este 0,49.419. Luego, en las tablas siguientes, a modo de resumen, se recogen los resultados de los distintos coeficientes de fricción experimentales. Para el cálculo del coeficiente de fricción teórico partimos de los datos teóricos de velocidad terminal y de las densidades y viscosidades de cada fluido. Se emplea la ecuación de Reynolds y hallamos la región en la que se encuentran las esferas. Luego, en función de la región obtenida, usamos una correlación teórica para determinar el coeficiente de fricción. La región A se rige por la ley de Stokes y el intervalo de valores se da entre 10 elevado a menos 4 y 0,2. Para la región B, el intervalo de valores va desde 0,2 hasta entre 500 y 1000. La región C se rige por la ley de Newton y el intervalo de valores va desde 10 elevado a 3 hasta 2 por 10 elevado a 5. Finalmente, la región D se da para valores superiores a 2 por 10 elevado a 5. A modo de ejemplo, se han empleado las bolas de acero en agua. Obtenemos un Reynolds de 4.648,203. Este valor se encuentra en el intervalo de valores de la región C, siendo para esta región el coeficiente de fricción 0,22. En la tabla siguiente se recogen los resultados de los distintos coeficientes de fricción teóricos. Acto seguido, procedemos a comparar los coeficientes de fricción experimentales y teóricos haciendo uso de histogramas, teniendo en cuenta los distintos fluidos y los tamaños y naturaleza de cada esfera. En la siguiente gráfica exponencial se compara la línea teórica del Reynolds con los coeficientes de fricción obtenidos para varias bolas en distintos fluidos, cada uno en una función del régimen de flujo. El propósito es generar una línea experimental que permita comparar los datos teóricos con los obtenidos en la práctica. En ella se aprecian diferentes colores, haciendo cada uno referencia a un fluido distinto. Para los resultados experimentales, el color azul hace referencia al aceite, encontrándose en la región B, el amarillo a la glicerina, situándose en la región A y B, el naranja al agua, mostrándose en la C, y el color gris indica la presencia de una solución compuesta por agua y glicerina al 50%, ubicada en las regiones B y C, de manera experimental. Sin embargo, debiéndose encontrar en la región B, sugiere que la proporción real de la mezcla podría no ser del 50%. Una vez realizada la práctica y obtenidos los resultados, cabe destacar varios aspectos. En primer lugar, a la vista de los resultados en cuanto a las densidades experimentales y su porcentaje de error, observamos que se muestran en los distintos fluidos una mínima variación respecto a las densidades teóricas. La mezcla de agua y glicerina al 50% presenta un porcentaje de error del 1,88%, para la glicerina el porcentaje es del 0,3% y para el aceite del 0,16%.
Acerca de los valores experimentales y teóricos de la viscosidad, observamos que son cercanos en aceite y glicerina. Sin embargo, la mezcla de agua y glicerina al 50% presenta un error del 92,09%. Se concluye que esta mezcla no contiene la proporción mencionada del 50%, sino que experimentalmente contiene una concentración mayor de agua que de glicerina. Finalmente, calculamos la composición real sobre la que trabajamos. En la ecuación que se muestra, se define X como la fracción molar del agua, estimándose en un 85%, mientras que la glicerina sería del 15%. En función de la viscosidad de los fluidos, las velocidades terminales disminuyen a mayor viscosidad, mostrándose la glicerina a velocidades más bajas, alrededor del 0,2 metros por segundo, que el agua, alrededor de 1 metro por segundo. Además, a mayor tamaño de bola en la glicerina se observa mayor densidad y velocidad. En cuanto a la distribución de partículas y regiones de flujo, en función de la densidad y viscosidad de los distintos fluidos, se espera que los resultados obtenidos sitúen a las bolas en las distintas regiones. Las partículas sumergidas en glicerina, como se esperaban, pertenecen a la región A y B, debido a su baja velocidad. Número de Reynolds pequeño. En agua, la distribución de las partículas del mismo modo coincide con lo esperado, la región A, pues sus valores de velocidad terminal son mayores y por consiguiente el valor de Reynolds. Comparando los resultados experimentales y teóricos, las velocidades terminales muestran similitudes entre los datos teóricos y experimentales obtenidos, y se observa que a medida que las esferas son menos densas, la velocidad disminuye. Finalmente, los valores experimentales y teóricos de los coeficientes de fricción son consistentes, apreciándose resultados muy parecidos entre lo teórico y lo experimental. Teóricamente, el coeficiente de fricción disminuye con el aumento del diámetro de las partículas o su velocidad terminal, y aumenta